Bien, nos ponemos de pie entonces para la lectura de la palabra. Juan 5:39. Dice así la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Siéntense, hermanos. Qué curioso que en la clase de hoy, en la mañana, el hermano Rubén citaba precisamente este mismo texto, Juan 5:39. No es casualidad, porque de ellos de donde precisamente vamos a sustentar este mensaje el día de hoy. Muy bien, bueno, pues sabemos que estamos celebrando el mes de la Biblia. En específico, bueno, pues hoy termina este mes. Y este día, o más bien este mes, que fue instituido por la Sociedad Bíblica de México, ¿no?, que tiene una historia, pues en particular que a mí me encanta. Es una historia que no conocía, pero es una historia que está llena de muchas maravillas. Es una historia hermosa, porque en 1800 y tantos, creo que fue en 1815, la Sociedad Bíblica de Inglaterra comisiona a un hombre, a un siervo de Dios que se llamaba Diego Thompson. Este servidor tenía una comisión de llevar la palabra de Dios a Latinoamérica. Esa fue la comisión que le estableció o que le pidió la Sociedad Bíblica. Él era escocés. Y entonces él llega a América más o menos ahí por 1819, y habría que especificar que en esos tiempos América Latina pues se estaba emancipando de la corona española. O sea, eran los tiempos en los que se habían independizado pues prácticamente casi todos los países de Latinoamérica. Y entonces es una época en la que pues se estaba apenas resolviendo algunos asuntos en esos países, y llega él, ¿para qué? Pues precisamente para llevar las Escrituras. De hecho, llegó con varias Biblias a varios países de Latinoamérica, y ahí conoció a muchos hombres de la historia, entre ellos al general San Martín, allá en Argentina y en Chile, y al general Simón Bolívar, ¿no?, allá en Colombia, bueno, lo que era la Gran Colombia. Entonces, es algo maravilloso, porque lo que estaban haciendo estos hombres, estaban organizando sus países, y cuando conocieron la labor de Diego Thompson, lo encomendaron a la educación. Pero no es un tema cualquiera, porque la educación que él estaba impartiendo era precisamente con la Biblia. O sea, él empezaba a alfabetizar y enseñaba la Biblia al mismo tiempo, y eso fue maravilloso. Llegó a México en 1827, y pues en esos tiempos también México se había independizado de la monarquía de España. Pero algo que tenía él presente, o que estaba en ese momento más bien con las dificultades normales, era que había oposición. Y esa oposición pues se presentaba por parte de la Iglesia Católica. Habríamos de recordar que si bien el Evangelio ellos lo trajeron, ellos ingresaron las Escrituras, pues prácticamente la palabra de Dios estaba cautiva. O sea, no había forma en la que pues tuviéramos, o en ese tiempo se tuviera acceso a las Escrituras, a que la gente pudiera leerla, pudiera estudiarla, o siquiera la posesión de una Biblia, ¿no? Estaba restringida para cualquier persona. Entonces él enfrentó oposición, mas sin embargo ciertos sectores de la Iglesia Católica también le dieron el apoyo. O sea, vieron con buenos ojos que él llevara las Escrituras y difundiera el Evangelio, porque a pesar de que la Iglesia Católica tenía en aquel tiempo la encomienda, pues lamentablemente no lo hacía. Y entonces, gracias a la labor de Diego Thompson, fue como la Escritura, y la Escritura en español, o sea, la Biblia, fue introducida. Es una historia que a mí me gusta. De hecho, no la conocía, y sería muy interesante que profundizáramos en ella. Pero ¿cuál era el motivo por qué la Sociedad Bíblica se interesaba en que las Escrituras estuvieran al alcance de todos? O sea, se distribuyeran en Latinoamérica. Precisamente uno de los puntos era que tuviera accesibilidad.
O sea, que cualquier persona pudiera tener acceso a una Biblia. Pero también que estuviera en su lenguaje, porque no solamente se trajeron Biblias en español, sino que también se empezaron a hacer traducciones, ¿no? Por ejemplo, el quechua en Perú y aquí en México al náhuatl. O sea, que también la gente que tenía lenguas originales pues pudiera tener acceso, porque no todos hablaban en español. Entonces, eso era una preocupación que tenía la Sociedad Bíblica Inglesa, y ya la Sociedad Bíblica aquí en México, bueno, pues se sigue preocupando por eso, y es también por esa misma razón que se siguen traduciendo a lenguas originales, ¿no? A tzotzil de Chiapas, tzotzil de los lacandones y a otros idiomas como purépecha y etcétera. Bueno, entonces que estuviera en su lenguaje, que hubiera una distribución, porque sí, en aquellos tiempos era difícil que tuvieran acceso a una Biblia. Y también era difícil porque los costos pues no eran los mejores. Imprimir un libro pues sí ya era más fácil gracias a la imprenta y sobre todo a los métodos industriales que pues ya empezaban a existir, mas sin embargo sí seguía siendo difícil, y la idea era que pues también fueran a costos razonables. Ese era uno de los motivos de la Sociedad Bíblica, la accesibilidad, pero también que hubiera comprensión de la misma. ¿Y a qué me refiero a la comprensión? Bueno, pues que hubiera una promoción de la lectura y un estudio, que pues aunque entendemos que la lectura y el estudio vienen de la mano, no necesariamente son lo mismo, aunque sí, para poder estudiarla, pues es notable que tenemos que leerla. Y sobre todo, la difusión de la palabra. Eso era algo que tenía muy presente Diego Thompson, o sea, la comisión que le había dado la Sociedad Bíblica de Inglaterra, que precisamente él tuviera interacción y recibiera apoyo. De hecho, muchas iglesias católicas lo apoyaron. O sea, no solamente los gobiernos, no solamente muchos grupos o personas, porque pues obviamente no estaba en aquel tiempo tan como ahora difundida la palabra, y sobre todo pues que no había muchas iglesias protestantes, pero sí efectivamente recibió apoyo de algunas iglesias y recibió apoyo de algunas personas. Mas sin embargo, como lo dije, bueno, pues siempre hay oposición, y en este caso la Iglesia Católica estaba opuesta. Y desde siempre ha existido esa oposición a que nosotros tengamos el estudio de la Biblia. De hecho, pues tan solo tener una Biblia. Siempre ha existido esa oposición desde tiempos antiguos. Lo podemos ver, por ejemplo, desde los tiempos de Salomón, que Salomón tenía la obligación de escudriñar las Escrituras, pero sabremos que no las respetó. Lastimosamente, bueno, pues lo que hizo Salomón fue rebelarse contra las Escrituras, rebelarse contra Dios, y cayó en pecado. Y esa fue una constante del pueblo de Israel, no solamente en los reinos del norte, sino también en el reino del sur. O sea, fue una rebeldía, caían en idolatría, no tenían manera de obedecer la ley de Dios. O sea, no es que no hubiera forma, o sea, no me refiero a manera, sino que ellos no tenían ese ánimo, no tenían esas ganas. Había una oposición por parte de ellos mismos a respetar las Escrituras, a seguir la palabra de Dios. Y esto lamentablemente también vemos que pues, hizo que el pueblo Israel cayera, primero con los asirios y posteriormente con los babilonios. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a lo que Dios tenía, no obedecieron, no atendieron a las Escrituras. Desde esos tiempos llega el Evangelio, llegan las cartas paulinas, y entonces también llega junto con ello más oposición. ¿Por qué? Porque también empezaron a surgir libros apócrifos, ¿no? El Evangelio de Judas, el Evangelio de María, ¿no? La infancia de Jesús. O sea, el enemigo hacía oposición a la palabra y a la sana doctrina, y lo que hacía era que la palabra no solamente se diluyera, sino también adulteraba la misma palabra. Eso permaneció, esa oposición ha seguido a lo largo de todos los siglos, y vemos que pues, durante la Edad Media y hasta los tiempos en que surge la Reforma ha habido oposición. Lutero lo que hizo fue precisamente en sus 5 solas, de hecho la primera es promulgar sola Escritura. O sea, sí son más, ¿no? Sola fide, sola gracia, solo Cristo, soli Deo gloria.
Pero la primera es sola escritura. ¿Y qué nos dice la sola escritura con esto? Bueno, pues es algo que no estimamos porque hay una resistencia, hay una oposición. De las 5 solas, pues sabemos que la Biblia es la única autoridad infalible y suficiente para la fe y la vida del creyente, superior a cualquier traducción, tradición o enseñanza humana. Y esa oposición, bueno, pues que lo que hizo la Iglesia Católica es un concilio, en el cual en ese concilio de Trento para todo el catolicismo es prohibir la traducción de la Biblia. La única Biblia que estaba permitida era la Vulgata Latina y a la cual solo tenían acceso ciertas personas. No era un acceso libre, no cualquiera podía leerla, no cualquiera podía poseerla, no cualquiera podía estudiarla, únicamente tenían que ser ciertas personas de la iglesia, algunos legos, teólogos, porque de hecho ni siquiera era para todos ellos mismos, para los católicos, o sea, ni los sacerdotes tenían un acceso tan amplio en aquel tiempo para estudiar la Biblia. Pero de toda esta oposición que ha existido, bueno, ahora sabemos que los protestantes tenemos la oportunidad de poder estudiarla, de tener una en nuestra casa, de ser particular, de poder inclusive rayarla, ¿no? Porque para mí es importante que si hay alguna anotación, estimarla y puntualizar, porque también en nosotros luego nos oponemos a rayarla, porque decimos, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es la palabra de Dios, hay que tener reverencia. Yo creo que el Señor quiere que nosotros, si vemos algo importante, lo anotemos, para que llegado el momento digamos, aquí está escrito. Y aquí puse mi apunte y puse esta afirmación, esto que el Señor me reveló, esto que el Señor me dio, este alimento para que también lo pueda compartir. Porque quien hace a veces eso de no estimarla en querer rayarla es como hacen los musulmanes. Los musulmanes estiman en tanto su Corán que inclusive le destinan un lugar especial. Y no puede estar junto con otros libros si no son los libros religiosos que ellos consideran. No puede haber nada encima, no puede ser tocada. Tienen ellos que hacer un rezo en específico para poder leerla. No podemos caer nosotros en esta religiosidad. El Señor es tan bueno y tan amplio que nos invita a que la estimemos, a que la leamos. Pero pues sigue habiendo la oposición. Y esa oposición, pues que el día de hoy permanece, que todavía vemos, que todavía no nos percatamos muchas veces, no solamente porque pues todavía existe en la Iglesia Católica el que no se lea, no se promueve la lectura. Aquí de seguido, lo escuchamos en el púlpito, nos hacen la invitación de estudiarla, de leerla y estudiarla, pero en la iglesia tradicional eso no es tan común, aun a pesar de que ya no está la prohibición. De hecho, la Biblia en la Iglesia Católica, pues fue hasta 1944 que ya se tradujo a un idioma normal, a un idioma vernáculo, como dice el Concilio de Trento, que ya pueden leerla ellos, pero desde entonces pues era bien difícil que pudieran estudiarla. La oposición permanece no solamente en que no podamos estudiarla, o que no tengamos acceso, o que sean caras. También está precisamente cuando empieza la religiosidad, cuando empieza la falsa doctrina, cuando se empiezan a introducir en el cristianismo sectas que pues nos apartan de la lectura real de la Biblia, ¿no? Hoy se está popularizando mucho lo de el mesianismo en las iglesias. No mesianismo, perdón, me equivoqué. El judaizar, ¿no? El que ahora tengamos que venir los sábados, el que ya no, como decía la hermana, ya no es Jesús, ahora es Yeshua, ¿no? El orar, o más bien rezar prácticamente, ¿no? Oraciones judías, como dicen Harú Batak Adonai, ¿no? Se está popularizando errores. Y eso es una oposición a la sana doctrina, es una oposición a la Escritura. Pero hay un enemigo que todavía es más terrible, y ese enemigo es la indiferencia. La indiferencia está entrando no solamente en el mundo en general, sino en el cristianismo. ¿Qué es lo que hace la indiferencia? Que ya no tengamos el ánimo de leerla. Hay prioridades en nuestra vida,
hay cosas que nos llaman más la atención, queremos buscar de algo que nos llame más la atención, que nos satisfaga más, que nos llene nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, porque la Biblia ya no es una satisfacción para nosotros. No, después la leo, o después no sé, me enteraré, o con que venga el domingo ya y me entero. Entonces estamos dejando de lado la Biblia, ya no la estamos estudiando, ya no la estamos leyendo, y no lo digo en particular por alguien, porque ya es un tema general. O sea, yo ya lo escucho, yo ya lo veo en internet, que se está generalizando, aun cuando afortunadamente vemos que ya están surgiendo muchos canales que hablan de Dios, pero mucha gente dice, pues con esto me es suficiente, con esto ya tengo, con esto ya es mi porción, tengo mucho que hacer, tengo muchas cosas, muchas preocupaciones, muchas situaciones, hay muchos afanes en mi vida, y entonces eso es lo que está ocasionando que dejemos de lado la lectura, que nos olvidemos de ella, que ya no la tengamos presente. Y no solamente la lectura, sino el estudio. Pero la palabra aquí dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso hoy quiero tomar este versículo y ver su contexto, porque ¿qué nos dice este versículo? Primeramente dice, escudriñar las Escrituras. O sea, ¿de qué manera las vamos a escudriñar? Pues leyéndolas y estudiándolas. Es importante que nosotros estimemos el tener una lectura diaria, una meditación diaria, porque esto va a transformar nuestra vida, porque esto va a abrir nuestro panorama, porque esto nos va a acercar a Dios, porque esto nos va a dar a entender muchas cosas que a veces, o no, más bien a veces, que no son complicadas de entender, o que no comprendemos, o que en algunas ocasiones, sí, eso sí, a veces, pues no cuadran con nuestro pensamiento. Pero ¿cómo? O sea, no entiendo este Dios de amor que hace estas cosas. Pues, escudriñando las Escrituras ya entendemos el propósito que tenía Dios en ese momento. Ya entendemos las cosas que Dios nos quiere revelar. Por eso es importante siempre conocer las Escrituras. Y nos es importante conocer las Escrituras porque por medio de ello vamos a conocer a nuestro Creador, al Creador de todo esto, al Rey, a nuestro absoluto soberano. Y vamos a conocer no solamente al Señor, sino su amor, su paciencia, su benignidad. Vamos a conocer su justicia. Vamos a conocer cómo opera Él, cómo el trato que tiene con nosotros, su propósito, su voluntad, y por tanto la relación que va a establecer con nosotros directamente. Por medio de esto, escudriñando las Escrituras, es como vamos a conocer. Y ese es el primer punto, conocer. Porque son 3 puntos los que vamos a ver. El primero es conocer. Dice aquí en Mateo 22, 37, 40, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El meditar en esta palabra, el meditar en esto que nos da el Señor, precisamente es para conocer al Señor, pero también para amarlo y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es importante. ¿Qué más nos da aparte de conocer? Bueno, pues cuidar de su creación, de glorificar al Señor, de vivir en una relación estrecha con Él. Cuando leemos las Escrituras conocemos de esto, y entonces nuestra relación es más cercana. Nuestra relación no solamente es más cercana, es más íntima, porque podemos hablar con el Señor. El Señor por medio de la Biblia nos va a hablar. Él se va a comunicar con nosotros. Ya le estamos conociendo, ya vemos cuál es su propósito y vemos cuál es el fin que tenemos nosotros aquí, en esta tierra. Y entonces con esta relación temprana, con esta relación tan cercana, conoceremos sus planes. Y no solamente conoceremos, sino cumpliremos con sus planes. Esto es muy importante para nosotros, que tengamos esa cercanía y sobre todo que conociendo esto, conociendo ese propósito, tratemos de trabajar para cumplir con sus planes.
El segundo punto que veremos es vivir. En los últimos mensajes, de hecho, lo que el hermano Hugo aquí nos predicó fue ser hacedores de la palabra, lo que viene en Santiago. Vivir el Evangelio es ser hacedores. Y nos hacía la palabra una exhortación, hacía una reflexión. O sea, leíamos efectivamente lo que decía, inclusive pues lo que leemos de este libro de Santiago, cuando dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, es importante ser hacedores, porque a veces decimos, bueno, pues yo ya lo leí, yo ya conozco, y luego, que no hay importancia, no hay relevancia en cumplir con esto que el Señor nos está dando. Vivir la palabra de Dios, pues significa aplicar sus enseñanzas para nuestra vida diaria. Transformando, pues nuestros pensamientos nos va a cambiar. O sea, ya escuchamos, ya entendimos, y eso va a transformar nuestras vidas. Va a cambiar nuestro caminar, nuestro proceder. Lo que antes pensábamos, hoy lo pensamos diferente gracias a las Escrituras. Gracias a la voluntad divina que el Señor ha establecido, hoy podemos poner en práctica precisamente la Escritura. La hacemos vívida, la guardamos en las tablas de nuestro corazón, sí, pero también la ponemos por obra. Y entonces, pues no solamente leer y escuchar lo aprendido, pero saben, también es buscar la guía del Espíritu Santo. Porque a veces tenemos buen ánimo, a veces tenemos en nosotros mismos el decir, sí voy, lo hago. Pero le hemos preguntado al Señor cómo, o le hemos preguntado a Dios qué. No hay mejor guía que cuando recibimos al Espíritu Santo, que Él es el que no solamente nos anima, no solamente nos da fortaleza, sino que también nos va a guiar a la manera y cómo debemos de hacerlo. Y entonces a través de esto, efectivamente vamos a tener una manera directa de cómo vivir. Dice Josué 1:8, para precisamente vivir, dice, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndola siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que Él se prescribe, en Él prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Prosperar no significa que tendremos más dinero o que tendremos un éxito como el que esperaríamos, ¿no?, en el mundo. Un mejor cargo, un mejor puesto, que Dios lo puede proveer, cierto. Sobre todo si se lo pedimos en su voluntad y en su propósito, el Señor puede dárnoslo. Pero prosperar es cuando efectivamente, viviendo esta palabra, nuestra vida cambia, es transformada y vivimos de una mejor manera. Santiago dice, reitero, Santiago 1:22, que nos hace énfasis en ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, pues sí, yo ya lo leí, yo ya lo escuché, pero ¿y lo haces? ¿Lo cumples? Pues cada domingo vengo, pero no es cuestión de cada domingo, sino es de todos los días. De aplicarlo, esto que hemos aprendido en nuestra vida diaria, de aplicarlo en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros amigos, compañeros, ponerlo siempre por obra, para que demos testimonio, para que el Señor se agrade, para que el Señor vea que realmente estamos poniendo atención lo que nos está encomendando. Buscar la guía del Espíritu Santo y vivir conforme al modelo de Cristo, eso es bien importante. Vivir al modelo de Cristo. Dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo es precisamente para que vivamos con ese modelo, para que lo pongamos por obra, para que seamos pacientes, para que el don del Espíritu se manifieste en nosotros, reitero, seamos pacientes, tengamos amor, fe, paciencia, ¿no?, y todo lo que el fruto del Espíritu implica. Y atesorar esta palabra en el corazón. Dice Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Teniendo esta palabra, teniéndolas en tu corazón, porque tienes ese amor para con Dios, ¿qué va a suceder?
que vamos a poder obrar con bien, vamos a vivir efectiva y de manera plena la voluntad. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es importante, vivir en comunión, vivir en unidad, porque si vemos aquí la congregación, debemos de estimar en tener unidad, tener amor los unos por los otros. Y entonces, lo que sigue de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. ¿Para qué? Para precisamente vivir en unidad, para estimarlo. El tercer punto es difundir la palabra. Reitero lo que dijo, la encomienda que tenía la Sociedad Bíblica con Diego Thompson, es que la palabra de Dios se difundiera. Pero no es una encomienda propiamente o en particular de la Sociedad Bíblica, también es la gran comisión que el Señor nos provee, la gran comisión que el Señor nos ordenó, porque si algo tiene Dios es que Él nunca nos va a sugerir, no va a decir, oye, quisieras, podrías, te gustaría. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esa disposición y ese amor de difundir su palabra. Oye, pero yo no soy evangelista, no soy misionero. No, hay muchos caminos, hay muchas maneras. Y entonces difundir la palabra de Dios es importante porque con este mensaje de salvación de Jesucristo vamos a guiar a otras personas a la verdad y una formación espiritual. Vamos a hacer que esta palabra que la estemos difundiendo haya salvación, a otras personas haya salvación. Así como nosotros en algún momento escuchamos a algún predicador, en algún momento escuchamos un mensajero, en algún momento escuchamos que alguien hablaba de esto y esto cambió nuestras vidas, también nosotros lo vamos a hacer para que alguien también cambie su vida, para alguien que se salve y tenga vida eterna. Y entonces pues es una manera para cumplir con esta misión de Dios, utilizando todos los medios tradicionales, es cierto, ¿no? O sea, si bien como en algún momento se hacía aquí cuando íbamos a cumplir con en el anexo, o cuando íbamos al asilo, no es porque esto ya se haya dejado de hacer, porque también hay otros medios, sigue permanente, sigue haciéndose la labor evangelística. Hoy tenemos Ecos de Salvación, que es un medio que está trabajando precisamente para difundir la palabra de Dios. Si bien ya no, por ejemplo, en un tiempo se iba a las prisiones y ya no se va, eso no quiere decir que hemos concluido o que ya estemos omitiendo, porque seguimos trabajando. Se sigue trabajando para que la misión evangelizadora siga permanente en esta congregación. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Proclamamos la verdad. Proclamamos la verdad y la salvación. Eso es importante. También, ¿qué es lo que hacemos? Guiar y formar espiritualmente, transformar vidas, revelar el carácter de Dios y cumplir con esa misión divina. Eso es lo que hacemos cuando trabajamos para la obra de Dios, cuando difundimos su verdad. Y reitero, hay otros medios, o sea, no necesariamente tenemos que salir a la calle para esto, que sí, deberíamos hacerlo, debemos de trabajar cuando podemos. Ahorita pues los tiempos se han tornado a veces difíciles, ¿no? El mismo gobierno se opone, ¿no?, a que estemos en algún punto si no adquirimos algún permiso especial. Y eso está a su consideración, porque muchas veces el difundir la palabra de Dios, para ellos dicen, no, es que somos laicos y esto no lo hacemos, no nos dan tan fácilmente los permisos. Pero podemos hacerlo por otros medios, reitero, pues el testimonio personal es el primero. Cuando tenemos un testimonio real, cuando tenemos un testimonio que la gente vea y que diga, bueno, pues, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué eres así? Porque Dios me ha transformado. Porque Dios me ha mandado a obedecer su ley, porque le amo. Y porque amo a mi prójimo, por esa forma soy así, por ese testimonio. Usamos ahora actualmente medios digitales y pues distribución de materiales y con oración y con formación. También el orar es algo que nosotros tenemos en particular para seguir difundiendo el Evangelio. Eso no lo dejemos, no lo estimemos. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender Juan 5:39? Escudriña las Escrituras, estima el leerlas y el estudiarlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, una forma de vivir, una forma de dar testimonio.
una manera en la cual nosotros podemos ser hacedores de esa palabra, ¿no? Cuando en ello tenemos la vida eterna es porque estamos siendo hacedores de la palabra. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Testimonio precisamente es la forma en la que nosotros podemos difundir el Evangelio, en la cual se da a conocer, en la cual se estima. Es importante que entonces tengamos estos 3 puntos y también estimemos que esta Biblia que tenemos el día de hoy, que hoy podemos gozarla, que hoy podemos leerla, que hoy podemos estudiarla, ha costado mucho trabajo para que llegue a nuestras manos. Ha costado la sangre de muchos hombres, de profetas, ha costado la sangre de apóstoles, de evangelistas. Todavía hasta el día de hoy mucha gente muere difundiendo la palabra de Dios, pero sobre todo la sangre que ha costado, pero que ha sido para nosotros salvación, que ha sido para nosotros regocijo, que ha sido para nosotros transformación y cambio, es la sangre de Cristo. Estimemos el costo de este libro, pero no el libro en sí, sino el contenido del libro, la palabra de Dios, la revelación, lo que el Señor ha querido darnos en este día. Dice aquí esta frase: mis palabras permanecen para siempre, y se encuentra precisamente aquí en la Biblia, y se refieren a la naturaleza eterna de las palabras del Señor. Todas las cosas en este mundo pasarán, el cielo y la tierra pasará, todo y cuanto nos llamen la atención, todo y cuanto busquemos de ello va a pasar. A mí quiero pedirle a mi hermano si me puede ayudar con, ¿quién le pedí? ¿Sí está? Deuteronomio, ¿me puedes ayudar con Deuteronomio? Sí, ¿qué es? Era del 1 al 9, ¿verdad? Ajá. Deuteronomio 6, de 1 al 9, el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarlo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Amén. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Esta palabra que nuestro hermano leyó, estímenla, guárdenla, consérvenla en las tablas de su corazón, pónganla por obra, vívanla. Les hago yo esa invitación, porque esto es tiempos difíciles y siempre habrá oposición. Pues muy bien, hermanos, hemos concluido. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santísimo, bendito Dios Todopoderoso, te exaltamos en esta hora, mi Señor. Exaltamos toda tu gloria. Exaltamos tu santo nombre, Señor, y hoy lo ponemos en alto en nuestro corazón, bendito Padre. Hoy nos has dado, Señor, una invitación. Nos has enseñado que tu palabra no pasará. Nos has mostrado, Señor, que guardemos estas palabras en las tablas de nuestro corazón, estos estatutos y decretos.
Y ciertamente es una espada poderosa, bendito Dios, más poderosa que una espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso, Señor, que estimemos en grande tu palabra, estimemos esto que hoy nos has dado, bendito Dios, que esta palabra que ha costado tanto, Padre Santo, siempre la vivamos, la estudiemos y la pongamos por obra. Te agradezco profundamente por estas palabras que hoy nos has dado, Señor, y que en este mes de la Biblia, que conmemoramos precisamente que se introdujo la Biblia a nuestro país, Señor, permanezca en nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, todos los días del año. Gracias, Señor, por estas palabras y porque estamos en tus manos. Sea siempre tu voluntad con nosotros, bendito Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Altísimo. Amén y amén.